Buenos días, bienvenidos a este conversatorio El arte de escribir. Elevamos nuestro agradecimiento a la ministra de Cultura, la señora Carmen Heredia, por su ardua labor en impulsar y promover el arte nacional. A la señorita Jessica Monegro, asesora de Cultura, por sus ideas innovadoras en apoyo al cambio, y al señor Víctor Reyes por su talento creativo que nos reúne en este auditorio para hablar sobre este tema. La ficción es una mentira que se encubre en una profunda verdad. Ella es la vida que no fue, la que los hombres y mujeres en una época dada quisieron tener y no tuvieron. Por eso la reinventaron. Mario Vargas Llosa. Vamos a conocer una breve reseña de los escritores dominicanos que acompañarán en este conversatorio. El señor Luis R. Santo nace el 27 de mayo en Santiago de los Caballeros. Su nombre completo es Luis Radamés Santos Loras. Es novelista, ensayista, cuentista, incursiona en la literatura infantil y juvenil. Es egresado del Instituto Superior de Agricultura. Fue productor y conductor de programas radiales, televisivos y varios medios escritos de República Dominicana. También fue miembro del legendario taller literario César Vallejo, que tiene su sede en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Ateneo del Cibao. Ha sido merecedor de muchísimos premios y reconocimientos. Fue premiado en los concursos literarios de Casa de Teatro, Fundación Global Democracia y Desarrollo, Alianza Cibaeña, el Banco Central de la República Dominicana. Entre varios cuentos de él que han sido premiados de manera significativa se encuentra Tienes que matar al perro, que fue llevado al cine y a la televisión, entre muchos otros logros más importantes de su carrera profesional. El señor César Sánchez Vera es autor de textos de poesía, teatro y narrativa, tanto en la audiencia adulta como en el área infantil y juvenil. Como escritor ha obtenido premios importantes como el segundo lugar del concurso internacional de teatro, premio anual de poesía Salomé Ureña de Enrique, premio anual de teatro Cristóbal de Lleneras, premio de poesía Alianza Cibaeña, entre muchísimos otros reconocimientos importantes. El señor Víctor Reyes nació en el 1960, es graduada en el 79 de Bachiller de Ciencias Físicas y Matemáticas en el Liceo Ramón Emilio Jiménez. En la UAS participó en el taller seminario A la Conquista de Hollywood, impartido por Ted Ferskin. En Fonglode hizo varios cursos también en el área de cinematografía, impartido por el Liceo Altunaga. También dirección de campo de la Ejecutiva, entre muchísimos otros cursos más en el área de teatro, cine y dirección. Ha dirigido y producido grandes producciones como Papá Noel. Para el teatro escribió y dirigió la comedia Ladrón de Placeres, Mampula Matiné y ¿Por qué no te paras, cobarde? También produjo y escribió los espectáculos Qué chévere es el show, Mi vida y Por amor al arte, entre otras grandes producciones. En el cine escribió la película Un lío de dólares, Tubérculo gourmet, Tubérculo presidente, Hermanos, y un guión junto a Giancarlo Canela que se encuentra en proceso de rodar próximamente. Con ustedes, esos tres grandes escritores dominicanos que van a hablar sobre el arte de escribir. Muchas gracias. Me siento bien rodeado aquí de amigos. A César lo conozco como en el 90 nos conocimos en Sabadísimo. A Luis lo conozco como en los 90 y algo. O sea que tenemos aquí un conversatorio entre amigos, más que escritores, somos amigos. Pero tenemos en común que hemos escrito cosas. En mi caso, yo sentí la necesidad de empezar a expresarme. Yo era inquieto, yo no sabía que podía escribir y un día se me ocurrió empezar a escribir comedias. Yo pienso que el que escribe es una persona que no es egoísta,
porque comparte sus sentimientos con otros. El que escribe crea una atmósfera que luego es capaz de hacer que otros vean, en caso contrario a lo que, no contrario, sino que cuando uno está escribiendo, uno está viendo un escenario y uno logra que cada persona que lea lo que uno escribió, que vea lo que uno escribió, va a ver un escenario diferente. Uno tiene esa capacidad de crear esa magia. Ese para mí ha sido mi experiencia de escribir. Y como conversatorio que estamos haciendo, me gustaría escuchar cómo ustedes inician. Bueno, pues buenos días. Gracias por la invitación. Yo soy un escritor autodidacta que nunca pasé por varios centros de educación, incluso 2 superiores, pero nunca estudié literatura. Yo soy básicamente egresado del área de la agropecuaria. Y luego de ejercer durante muchos años, no tantos, la carrera de agrónomo, me di cuenta que lo que quería era ser escritor. Y comencé con el proceso sobre el cual se fundamenta una carrera de escritor, que es sobre la lectura. Todo lo que uno escribe está cimentado sobre sus lecturas. Y a partir de esas lecturas uno va haciéndose de un acervo cultural, se va apropiando de las prácticas de otros escritores y luego uno termina construyendo su propio estilo, construyendo una manera de escribir. Porque si bien la lengua nos es común a todos los que la hablamos, cada escritor en sí es un mundo, es una isla, por la manera en que enfoca los temas que son comunes. Lo que César Sánchez escribe, lo que escribe Víctor Reyes, o lo que escriba cualquier otro escritor, son temas comunes, lo que nosotros tratamos. Nosotros no inventamos nada, porque hay millones de escritores en el mundo y siempre terminamos escribiendo 5 o 6 temas o variantes de esos temas. Entonces, retomando mis inicios como escritor, a partir de esa época en que yo siento que escribir es lo que le da un sentido a mi vida, no he parado de hacerlo y lo sigo haciendo. Y todavía, 30 años después de haber publicado, 27 años de haber publicado mi primer libro, quizá no tenga la misma fiebre, pero sí la misma disciplina. ¿Cuántos libros llevas? ¿Cómo? ¿Cuántos libros llevas? Publicados, creo que tengo 16, y algunos con varias reediciones. En este año tengo 2 libros que voy a dar a conocer al público. Uno es una antología de cuentos que se llama Cuentos escritos antes de la pandemia, y una novela que se llama Sinfonía de las Cacerolas, que es una novela con mucha actualidad política, que está asociada a los últimos 15 años del acontecer político de República Dominicana. César, tu micrófono. Buenas. Gracias, Víctor, hermano de tantos años, por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí, porque yo casi siempre estoy alejado del medio de esto. Soy un escritor en soledad. Me place mucho también compartir con Luis, a quien admiro y respeto como escritor y como persona, como ciudadano. En mi caso es casi parecido, salvando la distancia, al de Luis. Yo soy autodidacta también completamente, con la diferencia de Luis de Los que... tres somos autodidactas. Con la diferencia de Luis de que no he sido parte de ningún taller literario, o sea que he sido un poquito más autodidacta. Y
cuando empecé a escribir cosas, no sabía que tenía esa habilidad para hacer cierta narrativa o para escribir ciertos poemas, y lo descubrí temprano en la escuela. Los chicos en la primaria me pagaban para que yo escribiera para ellos. O sea, me compraban el yaniqueque o el frío frío o un bizcocho que le decían borracho, que era de color rojo, para que yo escribiera una composición para el Día de la Madre, o una composición para el Día de la Amistad, o un poema para Duarte. Entonces yo escribía 6 o 7 composiciones para los que no tenían ese tipo de habilidad. Para mí era que eran vagos, entonces me agenciaba la comida. Pero yo pensaba que eso era una cuestión de juego y no sabía que era un entrenamiento que estaba tomando. La maestra, cuando descubrió el fraude, lejos de sermonearme, lo que me puso fue aparte y empezó a darme algunas ideas y a regalarme, a prestarme libros para que lo leyera, porque yo soy de un batey donde no había bibliotecas. Yo tenía que salir del Ingenio Quisqueya a 20 kilómetros de la provincia de San Pedro a ir a la escuela. Entonces, ahí comencé a estar cerca de la literatura. Tuve una interrupción porque mi papá era militar y vivíamos viajando. Entonces, cuando llego a la capital de mi batey, me encuentro en los 90, comenzando, 89, 90, con que llaman a un concurso de décimas. A mí que me gustaba la décima de oída, entonces le pregunté a mi papá, que tenía muchas luces, aunque era analfabeta, viejo, y me gustaría participar en ese concurso. Y me dijo, pero búscate un modelo de Juan Antonio Alix, copia el modelo y escribe en él lo que tú quieres decir. Y me gané el primer premio, con un jurado de lujo que era Ángel Hernández, Narciso González, Narcisazo. Entonces, eso para mí, más que un premio y que me permitió pagar 2 meses de casa y comprar cierta comida para la casa, más que ese premio, lo que me dio fue a mí la sensación de compromiso, de que ya yo gané un premio de literatura, tengo que honrar a ese jurado que vio en mí algo que yo no creo que tenga. Entonces, a partir de ahí empecé a dedicarme con oficio. A mí hubo algo que me inclinó y me hizo ver que yo podía escribir. Cuando tenía alrededor de 15 años, se celebraban los angelitos, todavía se celebran, pero yo tenía complejo de mi letra era muy fea, y yo tenía un amigo que escribía precioso, pero entonces yo le dictaba lo que yo pensaba para que él lo escribiera, y la joven se enamoró y yo creía que era de la letra. Y luego ¿El Cirano de Bellerá? Y luego ya me confiesa que, porque yo tuve que decirle, porque el día del angelito me dice ella, escríbeme algo aquí. Y yo le tuve que decir, mira, las letras no eran mías, aunque el pensamiento era mío. Y me dijo, no, es que a mí no me importa la letra, a mí lo que me importa es lo que tú escribes. Esa fue una experiencia. Luego, comienzo a escribir comedias a los 19 años y a los 20 entro a la universidad. Yo estudiaba ingeniería eléctrica y mientras el profesor estaba poniendo fórmulas en la pizarra, el cerebro me estaba disparando chistes. Y yo dije, no, pero aquí hay algo me está hablando de que lo mío es escribir comedias. Entonces me dediqué a partir de ahí a escribir. Esas fueron como la indicación en un momento determinado que me puso a mí a escribir. ¿Qué lo pone a ustedes a escribir, Luis? Bueno, yo comencé a escribir por una crisis existencial a los 30 años, con dificultades, un embarazo no previsto, un desempleo. ¿Quedaste embarazado? Sí, es de esa época, pero también los primeros cuentos o intentos de cuentos que yo hice fue para participar en un concurso en Casa de Teatro, porque ellos anunciaban que ganaban 5,000 pesos el primer premio, 3,000 el segundo y 2,000 el tercero. Entonces yo me puse a hacer un cálculo tremendo con esos 5,000 pesos y me fajé a escribir. Y hice un esfuerzo, escribí los cuentos a máquina. Yo nunca he podido tener agilidad en la mecanografía. Yo siempre he tenido una gran envidia por las personas que escriben mirando para un lado y tecleando.
Yo es así que escribo. Ahora, cuando estoy bien, cuando la creatividad está fluyendo, entonces sí como que se me agiliza un poco las manos. Entonces hice mis 5 cuentos, los encuaderné, pagué un pasaje, vine a la capital, los deposité, volví a mi casa del campo y luego el día de la entrega de los premios vine a recibir mi primer premio. Fue una tremenda amargura cuando yo vi. ¿Qué año fue eso, Luis? Una tremenda amargura porque yo ni siquiera me mencionaron. ¿Qué año fue eso, Luis? Creo que fue como en el 88. Por ahí. Debo decir que para esa fecha, que yo trabajaba en Casa de Teatro, más o menos por ahí, el grueso de escritores que participaban en Casa de Teatro era de primer orden. Estamos hablando Pedro Peix, Armando Almanzar, José Rodríguez Fernández. Ángel Hernández. Sí, o sea, que a René Rodríguez Serrano. A quien él le ganó fue por... pero yo no gané, César. No, yo no gané. Era lógico que yo no ganara porque yo tenía apenas los rudimentos de la escritura. Pero ese fue, diríamos, el empujón. Ese fue el gran acicate. Si ellos pueden, escribir. yo puedo. Hijito. Ya, a partir de ahí, yo dejé de escribir para concursos, sino escribir por esa recompensa que da el arte. Como dice Mario Vargas Llosa, la mejor recompensa para un autor es escribir. No importa lo que pase con su obra. Ahora, pero también tenemos que admitir que eso lo dice Mario Vargas Llosa, que se ha ganado todos los premios que existen en la humanidad. Y que se dio el lujo de escribir para la tía también. Luis, te puedo preguntar algo. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Escribir para la audiencia adulta o escribir para la audiencia infantil juvenil? Mira, el lenguaje infantil y juvenil es el más difícil de todos. Es un lenguaje donde tú tienes que eximirte de una serie de términos. Tú tienes que ser bastante claro. No puedes usar mucho recursos literarios que son muy apreciados en la novelística, como la ambigüedad, por ejemplo. Usualmente, para escribir para niños y para jóvenes, tú tienes que ser muy directo, tienes que ser muy cuidadoso, tienes que usar un lenguaje que sea directo digerible. Y sin perder la magia. Directo y sin perder la magia. Ese es un problema serio. Yo creo que es mucho más difícil escribir infantil y juvenil. Y yo tuve la suerte de que mi primer texto infantil y juvenil ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil con el síndrome del iPhone. Y ahora me estoy aventurando con otro texto nuevo, más corto, porque lo mío en realidad, lo mío es la novela, es el texto de largo alcance, de larga extensión. Ahorita decía Luis que nosotros no estamos inventando nada, y yo difiero un poquito. Yo sí creo que las historias están ahí, pero yo sí creo que nosotros los escritores en ocasiones somos visionarios. Fue el caso de Julio Verne, es el caso ahora mismo que estamos viendo en Los Simpsons, que la gente está diciendo que predijeron cosas que están pasando. Incluso inventos que no existían salen de la cabeza de un escritor que en un momento determinado se inventa algo que él no sabe cómo hacerlo científicamente, pero está dentro de su imaginación. En mis clases de guiones yo digo que nosotros, los guionistas, somos perfectos ladrones, perfectos abogados, perfectos asesinos, somos perfectos en todo, aunque no cometemos ninguno de esos actos. Entonces, es cierto que las historias se repiten, el amor es el mismo, el desamor, pero sí en momentos determinados ponemos cositas que en un momento determinado podemos inspirar a la ciencia. Me ha tocado ver en este momento películas que tratan sobre la pandemia, y yo digo, pero esto es lo que estamos viviendo, y eso sale de la cabeza de un guionista. ¿Qué ustedes me pueden decir al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo con Luis. No inventamos nada, lo que inventamos es una forma distinta de decirlo, porque eso que tú dices de la visión ya fue hecho. Lo que está haciendo el guionista nuevo de la pandemia es diciéndolo en otros términos, pero ya alguien lo dijo. O sea, no estamos, como decían los griegos, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sí debe ser diferente es la forma de decirlo, que parezca novedoso cuando se esté diciendo. Pero en el caso de las visiones de algunos escritores,
parten de la premisa que dice, si lo imagina, es posible. Entonces, yo puedo imaginar, por ejemplo, en la película La Mosca, es una película que todavía no tiene fundamento científico creíble, pero si alguien lo imaginó va a ocurrir. Y cuando ocurra, la gente va a decir, bueno, ya alguien lo dijo. Pero es como te digo, el tema es el mismo. Lo que hace diferente es el nivel de lengua, la forma en que tú lo presentas. Y es donde cada escritor, como dice Luis, hace su parte, porque todos somos dueños de la misma lengua, pero no todos hablamos lo mismo. Dice Woody Allen, creo que fue él, que hasta los relojes dañados en un momento determinado tienen la hora exacta. Entonces, eso puede pasar con nosotros los que escribimos, que en un momento determinado podemos tener. Es un género, le llama la distopía. Es el artista imagina más allá de la realidad, crea mundos alternativos, y por eso es que los escritores prevén cosas que la ciencia ni siquiera imagina. Todavía hay épocas en que un escritor está pensando cómo enviar un cohete a la luna, desde sus rudimentos, desde su escasa formación científica. Pero muchos de esos escritores fueron los que sentaron la base para que la ciencia hiciera esos grandes saltos tecnológicos. Bueno, en ese caso yo opino que el historiador como escritor debe contar las cosas como ocurrieron, pero el escritor como Luis escribe las cosas como ocurrieron, como debieron ocurrir o como van a ocurrir. Tenemos una pregunta por acá. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias por todos esos conocimientos y esas informaciones importantes. Mi nombre es Carlos Napoleón Santana. Carlito Güey. Artísticamente Carlito Güey, exponente urbano. Y tengo una pregunta buenísima que me encantaría escuchar que cada uno de ustedes me responda. ¿Cuál es su mayor fuente de inspiración cuando ustedes van a escribir, a componer ya sea un cuento, una historia, una novela? ¿Cuál es la mayor fuente? O sea, ¿de dónde ustedes se nutren y cómo ustedes manejan esos sentimientos para poder nadar en una historia, creando una historia? En mi caso tiene mucho que ver con lo que he vivido, con lo que he visto, pero también uno es capaz de crear un mundo que uno no conoce. A veces a uno le ponen también el tema para que sea uno que lo escriba, pero el hecho de que tú hayas vivido mucho, yo digo que no es lo mismo una persona que no ha cogido lucha a otra persona que ha vivido en la opulencia. El que ha pasado tiene mucho más que contar que aquel que no lo ha vivido. ¿Tu caso? Bueno, en mi caso, todo elemento de la vida es material para la escritura. Todo, no importa lo que sea. Si es un amor bueno, pues escribo de felicidad. Si es un amor malo, mejor, escribo sobre la tragedia. Pero todos los elementos de la sociedad, todos los elementos de la vida humana son elementos para mi literatura. Ahora, ¿cuáles temas de la literatura sobreviven a los tiempos? Esa sería otra pregunta, porque generalmente los temas que tienen que ver con la trascendencia espiritual, amor, muerte, traición, son los temas fundamentales que trascienden épocas, que trascienden lengua. Por ejemplo, la tragedia de Hamlet o de Romeo y Julieta, en cualquier lengua que tú la pongas, va a tener vigencia, porque el tema es el amor, la traición, el odio, la lucha de clases. Entonces, esos son los temas que trascienden. Pero para mí, todo elemento de la naturaleza, todo elemento de la sociedad, incluso, es un elemento de Incluso de Romeo y vivir. Julieta nos lo han contado en diferentes escenarios. Si tú ves a Titanic, eso es Romeo y Julieta. Bueno, perdón que me extienda tanto, Luis, pero hay un poema que se llama Tristán e Isolda, que luego fue una sinfónica y luego fue también una obra de teatro y luego una película. Pero Tristán e Isolda, que originalmente es un poema de tradición oral de los holandeses, 500 años antes, es la misma historia de Romeo y Julieta, con todos los elementos igualitos. Pero Shakespeare le escribió y hay que respetar eso. Mira, en mi caso, yo soy un observador de la realidad, del ambiente que me circunda, y tengo siempre temas predilectos para inspirarme a escribir. Para mí, el poder político es una de mis fuentes mayores
que me motivan a escribir, porque creo que el escritor en todos sus ámbitos debe ser siempre un crítico severo del poder, debe, como se dice en el lenguaje popular, pegarle los cables al poder. Y el tema social. Yo tengo una novela que se llama Princesa de Capotillo, que recoge la implosión de la violencia en la sociedad dominicana a finales de los 90, a principios del siglo XX, cuando las drogas empezaron a permear todos los barrios de la ciudad del Gran Santo Domingo y otras ciudades del interior del país. Entonces, eso es, cada autor tiene, diríamos, un universo que le atrae más que otro. Saludos, buenos días. Yo soy uno, bueno, quizás ya se ha perdido un poco el hábito de la lectura en la juventud. A mí yo entiendo que desde pequeño, eso es como que uno se lo inculcan eso. Mi papá siempre me dijo, lee muchos libros, porque la diferencia entre seres humanos no es el dinero, es el conocimiento. Entonces, hubo 2 libros que yo tuve la oportunidad de leer y me marcaron mucho, que fue 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y 11 minutos, de Paulo Coelho. Entonces quería preguntarle a ustedes, ¿qué libro a ustedes lo han marcado? Un libro que ustedes hayan leído de otro autor. A mí me marcó el libro de álgebra. Me dieron con él por la cabeza. Ay. A mí, yo leí... De hecho, tú y yo parecemos libros de álgebra. Sí. Estamos gordos y llenos de problemas. Lleno de problemas. Mira, yo leía de todo lo que me pasaba por las manos. Yo pienso que uno nace con esa inclinación. Yo soy de la época de los paquitos, cuando se leían paquitos, que se iba al cine con paquitos, incluso a cambiarlo. Yo tenía lo que tú no habías leído y tú tenías lo que yo no había leído. Wow. Se leía mucho la revista Lutz, que era una revista sexual, de educación sexual. Mamá la leía, yo la leía. Entonces, uno va cogiendo selecciones, Fantomas. Entonces, Condorito. lógicamente, ahora estamos viviendo una era digital. Ya los muchachos casi no leen. Los muchachos lo que hacen más es que ven. Y ojalá ellos vean cosas que los instruyan, como nosotros pudimos instruirnos con los libros que nos pasaron por las manos. Yo no soy ese gran lector, yo debo confesarme. Pero cuando leo un libro lo devoro. Yo te puedo leer un libro en un fin de semana, no importa la cantidad de hojas que tenga. Si me gustó, yo lo devoro. Pero no te puedo decir que soy un intelectual, que soy un ducho. No, yo soy un fresco que me dio con escribir, pero leí muchas cosas. Pero aparte del de álgebra, ¿no hubo uno que usted haya leído que le haya llenado? Bueno, yo leí 100 años de soledad a los 8 años, no lo he vuelto a leer y quiero leerlo para ver si me crea de nuevo las mismas sensaciones que me creó en ese momento, porque a mí me inspiró y me marcó la genialidad de ese libro. Y recuerdo pasajes todavía, como cuando fue el mago sin diente y después volvió con diente y decían que era una magia, o cuando fue con el imán que atraía, y también aquellas, en el momento que perdieron la memoria y comenzaron a escribir. Yo con 8 años recuerdo ese pasaje y no lo he vuelto a leer y quiero leerlo. A ver si me ese libro me dejó... La gente destruyó un aparato, un cinematógrafo en Macondo, porque las personas que habían muerto el miércoles estaban vivos otra vez el jueves. Y eso fue realmente, mira, no solamente es un libro que te marca, son autores, son estilos. Yo soy un hombre que siempre he sentido una gran pasión por Juan Carlos Onetti y sus obras, sus cuentos, sus novelas, porque Juan Carlos Onetti es un individuo que escribe como si el mundo no se fuera a acabar nunca. Una parsimonia, con una lentitud, con una sobriedad. Escribe como si le estuviera susurrando a alguien una historia, pero a fijarse, esa pregunta se la hacen mucho a uno. ¿Cuáles libros te han marcado? Por ejemplo, ahora que yo estoy releyendo en estos momentos a 100 años de soledad, yo lo leí hace mucho tiempo y como todos los latinoamericanos, nosotros hemos sido influenciados
por Cortázar, por Jorge Luis Borges, por Juan Rulfo, por Mario Vargas Llosa, pero sobre todo por García Márquez. Y ahora es que yo entiendo por qué tanta laraca con 100 años de soledad, porque es un auténtico prodigio narrativo. Mire, hermano, yo cuando he leído la obra fundamental de la literatura occidental es la Ilíada. Son la Ilíada y la Odisea. Y si tú te pones a leer 100 años de soledad, una al lado de la otra, tú te encuentras que hay una magnificencia parecida en esas obras, porque es una gran épica, una gran epopeya esa novela 100 años de soledad. Como dice Luis, a mí me marcaron libros y me marcaron autores. Recuerdo que me marcó mucho José Donoso, un escritor chileno que te hace daño cuando tú lo lees. Yo duré semanas enteras que no quería escribir nada yo. No quería escribir yo nada. Ese libro me hizo tanto daño como si me hubiese cortado por dentro, que se llama El obsceno pájaro de la noche. Pero en el caso de García Márquez, que nos marcó a todos, suscribo lo que dice Luis, y te lo digo con la palabra de Carlos Monsiváis, el mexicano, cuando le dijeron que él pensaba de 100 años de soledad. Decía Monsiváis, lo que más me maravilla de 100 años de soledad no es que le hayan dado el Nobel a Márquez, no es el realismo mágico, es saber que un escritor en mi lengua haya sido el creador de ese prodigio, que alguien tuviera la altura para llevar nuestra lengua a esos niveles. Porque estamos hablando que el griego es una lengua que le lleva muchos años al español de nacimiento, claro, y mucha cultura. Y que un colombiano, un hombre de a pie, que fue cantante en un trío, que es de un campo, que es autodidacta, haya logrado el máximo prodigio en su lengua, escribiendo 100 años de soledad, paralelo con El Quijote, paralelo con la Odisea. Entonces, eso es para celebrarlo y para decirle a los de nuestra lengua que no pueden morirse sin leer ese tipo de cosas. Sí, mira, tienen Víctor, que leerlo. Para concluir, apuntalar un poco sobre lo que dice César. Señores, es un fenómeno tan vivo, 100 años de soledad, que en Estados Unidos todos los años termina en la lista de los primeros lugares en venta, año tras año. Tú haces el récord de libros más vendidos en todos los años, los últimos años en Estados Unidos, y 100 años de soledad está entre los primeros cinco libros. Incluso hay un fenómeno que se llama, que fue un gran fenómeno literario, que tuvo una gran influencia en la literatura del siglo XX, Ulises, de James Joyce, y eso no se está leyendo ya. Ulises está pasando a ser un documento para estudiosos, para académicos, para gente que está haciendo tesis, pero el lector común, el que busca placer en la lectura, le ha dado la espalda a Ulises y sin embargo todavía sigue muy enamorado de 100 años de soledad. Pues no sabes cuál es la razón, además de esa, Luis. Es que 100 años de soledad es un libro vivo, donde la realidad de los pueblos, la realidad de los barrios es tan inverosímil que tú encuentras el paralelo en un libro y vas a un libro para decir, oye, pero eso pasó en mi barrio, eso pasa aquí. Solamente un libro como 100 años de soledad puede fundar la imaginación y la memoria de esa manera. Y mira que Gabriel García Márquez escribió El amor en los tiempos del cólera, que es otro prodigio, pero nada se compara en la lengua nuestra, salvando la distancia con El Quijote, a 100 años de soledad. Nada. A mí me inspiró escribir mis libros de humor Eduardo Galeano. Yo leí el libro de los abrazos. Recuerdo que se lo presté a Anthony Río y después cuando se lo pedí para atrás me dijo, los libros no se prestan, así que tú perdiste. Y ese libro a mí me inspiró a escribir mis libros de humor porque es una literatura fácil, es cómoda y también se acerca un poco al humor. De hecho, tiene cosas que son humorísticas y tiene rejuego de palabras. Él decía en uno de esos escritos que antes los libros lo prohibía el Estado, ahora lo prohíben los precios. Y hay un pasaje muy bueno que dice que el ayuntamiento da facilidades, porque antes tú tenías que ir lejísimo al basurero, ahora el basurero está en la puerta de tu casa.
Luis, quiero preguntarte esto. Varios críticos, inclusive críticos no dominicanos, sostienen la tesis de que no hay una novela dominicana, de que esto no es un país de novelistas. En estos días yo dije en Facebook que cuánta novela necesita un país para ser considerado un país de novelistas, porque aquí tenemos tradición de novelas también. ¿Cuál es tu opinión sobre la novela dominicana? ¿Tenemos una novela dominicana o no? Mira, lo que pasa es que un país se asienta como, su camada de escritores se asientan cuando hay una camada de lectores. Nosotros no tenemos una tradición de ser un país de lectores y eso nos ha perjudicado al extremo de que novelas que son muy valiosas no han podido salir de nuestras fronteras y por eso dicen que no hay una novelística dominicana, pero eso no es cierto. Aquí hay novelas, por ejemplo, Andrés L. Mateo, Marcio Veloz Magiolo, Rita Indiana, Ángel Hernández, Emilia Pereira, Abelino Stanley y un paquete de escritores que hemos sido publicados fuera del país. Yo tengo una novela que se llama Memorias de un hombre solo, que ha sido publicada 3 veces en España, está publicada en Colombia, en México y aquí en varias ocasiones. Lo que pasa es que al tener ese mercado inexistente de lectoría, eso nos perjudica y damos la sensación de que no hay en realidad una novelística dominicana. Sí existe. Ahora bien, aquí hay novelas escritas antes de 1950 que ya son novelas ilegibles. A partir de la novela Solo cenizas hallarás de Pedro Vergés, es que surgen una serie de textos que pueden ahora en el mundo ser leídas con placer, que pueden competir con muchas novelas en Colombia, en México, en cualquier país e incluso en España. Bueno, Víctor, yo me tengo que retirar, pero antes de retirarme, vamos a despedir ya. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente. El conversatorio se llama El arte de escribir. Claro que sí. El arte de escribir no es más que lo mismo que el arte de la disciplina. Y de leer también. El arte de leer. Y más que un arte, la escritura es un oficio que se aprende, sus herramientas. Por eso César y yo somos escritores y no fuimos a una universidad a estudiar lengua, a estudiar literatura, porque es un oficio que uno lo aprende uno mismo a través del mecanismo de la lectura. Y con el tiempo, a través de ese oficio, tú te conviertes en un artista de la escritura, que es cuando tú depuras un estilo y logras encaminar una obra que tenga los niveles suficientes de calidad y de decencia para ser apreciada por cualquier público. Yo pienso que escribir, además de un arte, es una necesidad. Hay un momento que el cerebro se te llena tanto que tú sientes que las ideas se te salen por los oídos. Bueno, en mi caso, yo creo que solamente la literatura, de las cosas trascendentes que he tenido, ha permanecido conmigo tanto tiempo. Las demás cosas han sido pasajeras. Por ejemplo, graduarme de abogado, trabajar 25 años como maestro de secundaria en Estados Unidos, ser notario, haber trabajado en televisión contigo, todo eso que llegó y se fue, y yo sigo siendo lector y escritor de oficio. Una última pregunta para ir. Bueno, realmente más que una pregunta, es una inquietud. Yo soy muy asiduo a la lectura y me gusta mucho un escritor anglosajón, Edgar Allan Poe, porque me gusta mucho también la cosa de terror, la película de terror y toda esa cosa, y me gusta mucho su escritura de Edgar Allan Poe. Entonces quisiera saber si existe aquí en el país escritores que sigan esa misma línea, así como de suspenso, terror y esos cuentos al estilo de Edgar Allan Poe. Bueno, te remito rápidamente a un cuento de un tal Luis R. Santos que se llama El otro círculo. Es un cuento inspirado en la obra de Edgar Allan Poe. Pero aquí realmente no hay tantos escritores que trabajen el tema del suspenso y el terror. Pero en el caso del suspenso, no básicamente el terror, te recomiendo El Capitán Candona de Armando Almanzar, o te recomiendo El jefe iba descalzo de Marcio Veloz Magiolo.
Y como dice Luis, no es un género muy dado a nosotros. Sin embargo, yo lo que creo es que los escritores nuestros, más que trabajar el terror, lo que debemos es abocarnos a recrear y a escribir nuestra historia reciente. Hay tantas cosas sobre la época de Trujillo que era suspenso y terror. Hay tantas cosas sobre la época de Balaguer que era suspenso y terror. Todavía hay un pasaje, un día del 1972, que fue el 12 de enero, cuando 1.500 guardias pelearon contra 4 muchachos llamados Los Palmeros. Hay cosas que debe contarse de este país. ¿Y quién mejor que escritores como Luis Santos o como muchos otros que tenemos para escribir bien nuestra historia reciente? Bueno, yo pido un aplauso para estos amigos. Para ustedes también. Y gracias por... Gracias a ustedes. Un gusto, Gracias Luis. por el apoyo. Y Nos nada. veremos en otro conversatorio cuando haya público. Claro. Con- No, pero tenemos un gran público en las redes que nos va a estar viendo en la página de Cultura. Muchas gracias. Muy bien.